y luego pues empezamos a hablar de lo que es la parte del ciclo de Krebs. Entonces, acá. Bien, son mis diapositivas. Voy a mostrarles acá una, digamos, una pizarra. Bien. Entonces, espero que todos vean aquí la pizarra como la tengo dibujada. Voy a hacer una especie de contextualización primero para que ustedes entren, digamos, en el contexto de lo que es el ciclo de Krebs como tal. Bien, entonces, aquí tenemos una mitocondria. Voy a hacer aquí una mitocondria bastante. Me van a disculpar de pronto el esquema que voy a hacer, pero bueno. Esta es una mitocondria cualquiera. Es una forma bastante aproximada, ¿listo? Ustedes saben que dentro de la mitocondria existen una serie de crestas mitocondriales, ¿cierto? Unas crestas mitocondriales que están por todo el organelo. ¿Eh? Más o menos así. Digamos que todo este contenido que está acá es la célula, ¿cierto? Esto que estoy dibujando acá es la célula total, ¿listo? Entonces, hasta el momento nosotros vimos, la clase pasada, la anterior, vimos que la principal ruta de oxidación de la glucosa es la glucólisis, ¿cierto? Que es una ruta de oxidación biológica principal para lo que son los carbohidratos, particularmente los monosacáridos, como es el caso de la glucosa, ¿bien? Entonces, esa glucosa que del ciclo de Krebs, digo, de la glucólisis, se transforma en qué? En piruvato, ¿cierto? La glucosa pasa a ser piruvato, que es un compuesto de 3 átomos de carbono, y de hecho la glucólisis tiene dos de estas moléculas, 2 moléculas de piruvato en total. Ese piruvato es un esqueleto de carbono, un intermediario metabólico que tiene la capacidad de, digamos, de ser nuevamente oxidado en la célula. Pero para poder extraer energía de esos compuestos, la glucosa y demás, pues nuestras células tienen, en este caso, una serie de mecanismos bioquímicos que le permiten a ellas obtener esa energía. La oxidación de estas moléculas, pues produce, como ustedes saben, dos cosas. Una es ATP, ¿cierto? ATP solamente. Y la otra son coenzimas de alta energía. ¿Quién me recuerda cuáles son esas coenzimas de alta energía? A ver, ¿quién me recuerda? Correcto. El NADH y el FADH2. Esas son las llamadas coenzimas de alta energía. Entonces, durante la glucólisis se obtiene pues una cantidad de ATP, que es más o menos en total unas 2 moléculas de ATP, ¿cierto? Pero de alta energía, de coenzimas de alta energía, pues Profe, cierre todos los micrófonos. Karen, vas a tener que disculpar porque hoy voy a tener que retroalimentarme con todos ustedes. Ustedes tienen que también participar porque quiero saber si están entendiendo la temática particularmente hablando. Por eso necesito que todos tengan sus micrófonos abiertos. ¿Bien? Como les decía, el NADH también es producido durante la glucólisis. ¿Cuánto es el rendimiento total de NADH en la glucólisis? ¿Quién me recuerda? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto de NADH se produce en la glucólisis? ¿Quién me recuerda? Se producen dos. Correcto, 2 moléculas de NADH. ¿Bien? Entonces, esas 2 moléculas de NADH son las que, digamos, producen energía de forma indirecta, porque también estas se transforman en ATP. Y eso ocurre en la cadena de transporte de electrones acoplada a fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de esa, digamos, de que se obtenga energía de la glucólisis, el piruvato pasa de una como molécula base de oxidación hacia la mitocondria, donde antes de entrar a ella sufre una transformación en una molécula energética que se conoce como acetilcoenzima A. ¿Sí? Entonces, esa molécula de acetilcoenzima A es una molécula de alta energía que nuestras mitocondrias pueden, digamos, trabajar más fácilmente porque primero tienen una característica y es que poseen energía. Son moléculas activadas de energía que, digamos, el rompimiento, la ruptura de estas moléculas, pues aumenta la producción total de energía de una molécula. Entonces, el piruvato como tal de la glucólisis no tiene energía aprovechable. La energía está contenida en los enlaces químicos. Entonces,
la transformación de esta acetilcoenzima A permite que ella pueda ser más fácilmente aprovechable. Entonces, eso se llama energía aprovechable, que nuestras células pueden usar. En el ciclo, o sea, o más en la reacción por medio de cual se puede extraer energía, esta acetilcoenzima A, transcurre dentro de la mitocondria y se conoce normalmente como el ciclo de Krebs. Es un ciclo, es decir, es una ruta metabólica cíclica que permite la oxidación de acetilcoenzima A, ya sea de fuentes como la glucosa, ¿cierto?, pero también de otros como los ácidos grasos. O sea, el consumo de lípidos en el cuerpo también permite obtener acetilcoenzima A. Es decir, este viene de unas fuentes. Fuentes de acetil-CoA. Están la glucosa, que se transforma en piruvato, o sea, a partir de piruvato. O sea, glucosa, que sería el piruvato obtenido, ¿cierto? Y también la degradación, más bien la oxidación de ácidos grasos. Esas dos fuentes de acetilcoenzima A, digamos que son las más utilizadas por las células para obtener energía. Entonces, esa acetilcoenzima A sufre una oxidación aquí. Entonces, es aquí en la mitocondria, donde surge el ciclo de Krebs. Aquí donde se da el llamado ciclo de Krebs, dentro de la mitocondria. ¿Bien? Entonces, vean que las moléculas pasan directamente del medio citosólico, en este caso el piruvato, pasan dentro de la mitocondria para poder ser transformadas, y eso básicamente es el paso final para poder obtener energía de ellas, porque aquí dentro, en la mitocondria, entonces ocurre el ciclo de Krebs. Entonces ahí en el ciclo de Krebs se produce, en pocas palabras, también se produce coenzimas de alta energía. ¿Sí? Producen coenzimas de alta energía. ¿Qué coenzimas se producen en el ciclo de Krebs? Se produce el NADH, el FAH2 también, y FAH2. Esas se producen dentro del ciclo de Krebs. Muy bien. Otra molécula que también se produce en el ciclo de Krebs, que digamos digamos sale como tal de la reacción, es el CO2, dióxido de carbono, porque es el subproducto de la oxidación tanto de acetilcoenzima A como de otras moléculas dentro del mismo ciclo. También el ciclo produce ATP solito, también libre, así como la glucólisis. Y digamos que básicamente esos son los productos más abundantes del ciclo de Krebs. También ese ciclo, como es una ruta cíclica, permite la obtención de intermediarios. ¿Para quién? Para reacciones metabólicas. Son compuestos que la célula utiliza para poder, digamos, funcionar en una serie de condiciones, o más bien son una serie de productos que la célula pues también utiliza para sintetizar otro tipo de compuestos. Básicamente esos son los productos de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. Todo eso transcurre dentro de la mitocondria. Las enzimas de alta energía, las coenzimas de alta energía, perdón, NADH y FAH2, se utilizan para producir más ATP. Entonces, dentro del ciclo de Krebs también ocurre la llamada cadena de transporte de electrones. Voy a poner acá el texto. También ocurre la cadena de transporte de electrones. Esa cadena de transporte de electrones es potenciada porque las coenzimas de alta energía llevan electrones también dentro de la mitocondria, más específicamente en la matriz interna mitocondrial. Matriz interna mitocondrial. Entonces, la matriz interna mitocondrial, lo que ocurre es que las coenzimas de alta energía también llevan los electrones que han capturado de la oxidación hacia la matriz interna mitocondrial. Ahí hay unas proteínas que se llaman complejos, que transportan los electrones, y en ese transporte de electrones se introduce o se impulsa
lo que se llama protones, o sea, se impulsan protones. Ese impulso de protones en la mitocondria se usa para sintetizar ATP. Y la enzima que lo hace se llama ATP sintasa. Esa es básicamente, muchachos, a grandes rasgos lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien, cómo todo está conjugado. La glucosa, que transforma en piruvato, produce ATP libre, pero también coenzimas de alta energía que van al ciclo de la cadena de transporte de electrones para producir energía, pero también produce piruvato. El piruvato se transforma acetilcoenzima A, que es una molécula de máximo aprovechamiento de energía, ¿cierto? Y en el ciclo de Krebs se oxidan y se producen coenzimas de alta energía, CO2, ATP solito y intermediarios para otra gran cantidad de reacciones. Esas coenzimas de alta energía a su vez siguen aprovechándose para más y más electrones producir ATP, que es lo que ocurre en la cadena de transporte de electrones, porque al final en la cadena de transporte de electrones lo que ocurre simplemente es el paso que se requiere para que la mitocondria sintetice ATP a través de la enzima que se llama ATP sintasa. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, muchachos, para que ustedes vean la importancia vital de este ciclo, bien, para que ustedes sepan de dónde viene. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento en la parte de contextualización que de pronto no les quede claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame, Albert. Lo que pasa es que en el video que usted mostró, que dura 30 minutos, habla sobre la glucólisis no necesita oxígeno, que es anaeróbica, pero entonces el CO2 que hace ahí, porque según lo que tengo entendido es Bueno, dióxido de la carbono. glucólisis es anaerobia porque efectivamente, digamos, a pesar de que ella se da, la reoxidación del NAD, que es el paso inicial en la fase llamada fase de pago, digamos que se da en condiciones anaerobias porque la reoxidación del piruvato a lactato produce NAD más en la célula, y ese NAD más, que es una coenzima oxidada de NAD, permite que haya glucólisis aún en condiciones en las que el oxígeno esté depletado. Sin embargo, durante el ciclo de Krebs, eh, se produce dióxido de carbono precisamente porque el ciclo de Krebs es una oxidación. En esos pasos de oxidación, las cadenas carbonadas sufren alargamientos y acortamientos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, durante ciertos pasos, en ciertos pasos de oxidación, una molécula que sale mucho de esas pérdidas de carbono es el dióxido de carbono porque la cadena se va cortando. Vamos a ver que las cadenas de carbono crecen en 6 átomos de carbono, luego bajan a 5, a 4 y ahí se mantiene. O sea, el número máximo de átomos de carbono en el ciclo de Krebs es de 4 átomos de carbono. Y ese número se mantiene casi que en todo el ciclo. Entonces, ese pasito que yo le estaba diciendo de pérdida de carbonos permite transferir electrones más fácilmente a las coenzimas de alta energía. De hecho, los pasos donde se produce, digamos, la mayor parte de la energía es los pasos donde hay pérdida de carbono. Porque cada enlace carbono-carbono de los enlaces de piruvato, de acetilcoenzima A y demás, tiene bastante energía contenida en esos electrones. Ahora, no quiere decir que sea que dióxido de carbono condiciones anaerobias, no. Condiciones anaerobias quiere decir de que existe una ausencia de oxígeno. Las condiciones anaerobias no implican altas concentraciones de dióxido de carbono, sino que implican una alta o baja tasa de oxígeno molecular. En la mitocondria, este proceso, ¿cierto?, que ocurre aquí en la mitocondria, que es en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, se conoce normalmente como respiración celular, porque el objetivo final de la cadena de transporte de electrones es recibir los electrones y reducir el oxígeno molecular a agua, que es excretada, que es liberada de nuestro cuerpo. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, ¿bien? Eso es lo que ocurre normalmente dentro de la cadena de transporte de electrones. De hecho, me faltó escribirlo acá. Este proceso aquí donde los electrones son transferidos a la cadena de transporte de electrones se llama respiración celular. Vean que se da en la mitocondria, que de hecho es el centro de la respiración celular. ¿Bien? Ahora, este proceso sí es completamente aerobio porque se da en presencia de oxígeno. Pero la oxidación de glucosa a piruvato y muchos otros pasos se dan en ausencia de oxígeno, inclusive porque la glucólisis puede continuar
aunque se agote el oxígeno. ¿Respondí a tu pregunta, Albert? Sí, profe, está bien, me quedó claro. Muy bien, listo. Chicos, básicamente a grandes rasgos, ese esquema que les acabo de escribir acá en la pizarra virtual, pues es básicamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a definir principalmente cómo el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, que se llama descarboxilación oxidativa, y luego, ¿qué es esta acetilcoenzima A? ¿Cómo entra? ¿Cómo reacciona en ese llamado ciclo de Krebs? Si no hay preguntas, chicos, pues yo voy entonces a continuar esta parte, ¿les parece? Entonces, voy a quitar esto acá y vamos a hablar entonces del ciclo de Krebs. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el ciclo de Krebs? ¿Qué es ese ciclo de Krebs? Voy a hablarles acá un poquito digamos, algo de historia respecto al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs fue, digamos, descubierto en el año de 1937 por el científico Hans Krebs. También se conoce como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Y tiene su nombre debido a que muchos de los intermediarios que se producen en el ciclo de Krebs tienen varios grupos carboxílicos. Ustedes saben, el grupo carboxilo es C doble enlace oxígeno o negativo con cualquier grupo como tal unido a él mismo. Ese es el grupo carboxílico y de hecho de ahí viene su nombre. También del hecho de que en el ciclo de Krebs el primer intermediario que se obtiene es el citrato o ácido cítrico obtenido por la conjugación del grupo acetil de la coenzima A y el oxaloacetato. Eso vamos a ver ahorita más adelante. Como les decía, fue descubierto en 1937 por Hans Krebs. Tiene como función principal la oxidación del piruvato cuando éste proviene de la glucosa o otros intermediarios, que es convertido inicialmente a acetilcoenzima A. Y esto, digamos, esa oxidación de piruvato produce dióxido de carbono y agua, principalmente, que es lo que ocurre. También tiene como función oxidar la acetilcoenzima A que proviene de la degradación de algunos ácidos grasos, principalmente, y algunos, pues, de la degradación de algunos aminoácidos. Y también la tercera función del ciclo de Krebs es la de suministrar precursores para muchas rutas biosintéticas específicamente. Los subproductos que son obtenidos del ciclo de Krebs se llaman coenzimas de alta energía, que ustedes ya los conocen, o también llamados transportadores. Estos subproductos se reoxidan y producen energía, ¿en dónde? En la cadena de transporte de electrones. Energía en forma de ATP. Cuando estos viajan a la cadena de transporte de electrones, llevan los electrones de la oxidación en el ciclo de Krebs. Allí esos electrones pues son reducidos finalmente a agua y en ese proceso se impulsan protones hacia el espacio intermitocondrial y ese impulso de protones genera un gradiente que permite la síntesis de ATP por la enzima ATP sintasa. Bueno, eso serán de largo el ciclo de Krebs. ¿Dónde transcurre el ciclo de Krebs? Como ustedes saben, ya les había comentado, transcurre en la membrana, en la matriz mitocondrial más bien, la matriz interna mitocondrial. Esta es una mitocondria, normalmente el esquema bastante simple, lo que es la mitocondria. Observen que aquí están las crestas, que son estos valles que se encuentran acá de la mitocondria. ¿Bien? Y en esos pliegues de la mitocondria, que esos valles, esas crestas, perdón, mitocondriales, aquí existe un espacio dentro que es la llamada matriz interna mitocondrial. Todo ese espacio dentro aquí está cargado de intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs. Entonces aquí particularmente donde ocurre la oxidación de todos los combustibles metabólicos que puede ingerir cualquier organismo. Toda la oxidación biológica transcurre de manera esencial dentro de la mitocondria, digamos que es el paso final, porque en el ciclo de Krebs todos esos combustibles, piruvato, acetilcoenzima, de los nutrientes, de los combustibles metabólicos son oxidados dentro de ese ciclo. Entonces, como ustedes saben, ahí en esa matriz interna mitocondrial, ahí es donde transcurre el ciclo de Krebs. Bien. Aquí tenemos un esquema bastante particular, muy, muy bonito, que muestra principalmente la locación respecto a las células. Bien. Este espacio que tenemos acá es el citosol celular. Obsérvense que en el citosol celular tenemos la glucólisis, normalmente hablando, que produce 2 ATPs y 2 NADHs.
y se obtiene piruvato, finalmente hablando. Ese piruvato pues, puede ser reoxidado por la fermentación láctica o alcohólica, a lactato y etanol, y digamos que el piruvato entra a la mitocondria por una enzima, un complejo enzimático que se llama complejo de la piruvato deshidrogenasa. En este momento, la piruvato deshidrogenasa cataliza algo que se denomina descarboxilación oxidativa del piruvato, que es un paso que ocurre solo para el piruvato que proviene de la glucólisis y permite la síntesis de acetilcoenzima A partir del piruvato. Y esta enzima se llama PDH. Eso vamos a ver hoy en esta clase. Una vez que entra digamos, el piruvato ha sido transformado en acetilcoenzima A, pues ya puede, por así decirlo, entrar al ciclo de Krebs. Esta reacción transcurre básicamente muy cerca en la membrana externa mitocondrial y produce también NADH, que también produce energía. Luego el acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido cítrico. Aquí dentro del ciclo del ácido cítrico se produce básicamente dos procesos de descarboxilación donde se libera dióxido de carbono. Se producen 3 moléculas de NADH, de transportador de alta energía, y una de FADH2. Bien. 3 de NADH, una de FADH2. Y también se produce ATP o GTP, que es un nucleótido trifosfatado de alta energía. Estos intermediarios, estas coenzimas de alta energía, NADH y FADH2, son llevadas a la cadena de transporte de electrones para primero obtener agua a partir del oxígeno del aire y también para producir ATP por la ATP sintasa. Miren que también llegan a la cadena de transporte de electrones el NADH, la descarboxilación oxidativa del piruvato, y el NADH de la glucólisis. Todo llega hacia la cadena de transporte de electrones, que es el destino final de todos los recursos de la oxidación biológica. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo entra el piruvato hacia la mitocondria. ¿Bien? ¿Cómo entra el ciclo de Krebs? Ese piruvato, ustedes saben que es obtenido a partir de la glucólisis, entra a la membrana mitocondrial, la membrana externa, por unas, digamos, unas proteínas huecas que se llaman poinas, que son unas proteínas de canal. ¿Bien? Están en la membrana externa mitocondrial. El piruvato entra y cuando entra hacia la membrana interna mitocondrial, externa mitocondrial, perdón, por la porina, que es esta porina que está acá, es una proteína de un canal, ella entra y en la membrana externa está una enzima que se llama piruvato translocasa. Esa piruvato translocasa funciona con hidrógeno y el hidrógeno transportado con él permite que el piruvato pueda entrar de una vez. Es una proteína de transporte secundario. Entonces ahí ya el piruvato entra hacia el interior de la mitocondria. Está en el interior. Ese es, digamos, el primer paso para que el piruvato se transforme en acetilcoenzima A. Entra por las porinas de la membrana externa mitocondrial, luego la piruvato translocasa lo lleva dentro de la mitocondria con la ayuda de protones, y aquí pues ya el piruvato está en la matriz mitocondrial listo para ser sintetizado o convertido a acetilcoenzima A. La síntesis de acetilcoenzima A a partir del piruvato se produce por la enzima denominada complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿No hay preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? Chicos, preguntas, inquietudes. ¿No hay dudas? Nada hasta el momento. Muy bien. Seguimos entonces, chicos. Ya sabemos que, o ya vimos en la diapositiva anterior de que el piruvato pues ya pudo entrar a la mitocondria, ¿cierto? Estamos aquí dentro de la mitocondria. Entonces ahora vamos a ver lo que ocurre después. Cómo el piruvato comienza su síntesis para ser transformado a acetilcoenzima A. La enzima responsable de esa síntesis se conoce como complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es un complejo de enzimas. Cuando habla de complejo de enzimas, quiere decir que es una enzima que posee 3 enzimas adicionales. Bien. Aquí tenemos una fotografía de ella vista con una micrografía electrónica donde se muestra aquí en estos espacios que estoy mostrando aquí en rojo. Esta que está acá es una piruvato deshidrogenasa mostrada desde muy arriba. Es una enzima bastante compleja. Aquí tengo un esquema un poquito más detallado
que se muestra básicamente en amarillo, verde y rojo los tres componentes. De hecho, son la PDH o piruvato de deshidrogenasa es un complejo multienzimático, son tres enzimas en una. Bien, entonces una enzima se llama la E1, que es esta que está aquí en amarillo, la E1. La otra es la E2, que está en verde. Y por último, la E3, que está en rojo, que es la más interna. La E1 se llama complejo piruvato de deshidrogenasa. La E2 se llama dihidrolipoil transacetilasa. Y la E3 se conoce como dihidrolipoil deshidrogenasa. Los tres están unidos formando un solo complejo. Y ese complejo de tres enzimas está formado por unas 5 coenzimas, que es el pirofosfato-tiamina, el FAT o flavina de los indinucleótidos, que lo vimos en la clase pasada, el NAD+, que es el nicotidamina de los indinucleótidos, la coenzima A y el ácido lipoico o lipoato. Estas 5 coenzimas provienen la mayoría de vitaminas, la TPP o pirofosfato de tiamina, de la tiamina, vitamina B1, el FAT proviene de la vitamina B2 o riboflavina, perdón, el NAD+ proviene de la vitamina B3 o niacina y el CoA o la llamada coenzima A proviene de la vitamina B5, el pantotenato o ácido pantoténico. Una particularidad del complejo piruvato de deshidrogenasa es de que ella permite la síntesis de acetilcoenzima a partir del piruvato y funciona con todas estas coenzimas. Miren que el complejo tiene todas las coenzimas de los tres complejos. NAD+, FAT, coenzima A, TPP y ácido lipoico, las 5 coenzimas que habíamos hablado particularmente hablando. El resultado de esta reacción se conoce como descarboxilación oxidativa. En este paso se produce la pérdida, este es el piruvato, miren, aquí está. Miren que el piruvato es una molécula de 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, ¿ven? Entonces, en la descarboxilación oxidativa, miren que el grupo carboxilo, que estoy mostrando aquí en rojo, del piruvato, es liberado de la molécula, sale como CO2. Miren que este que está aquí es CO2, un carbono y 2 oxígenos, CO2, miren que está el mismo colorcito. Y la molécula que queda se llama acetil. Pero el acetilo se le incorpora una coenzima que se llama coenzima A o CoA, que es este que está acá. Entonces, esta coenzima A se pega al grupo acetilo que queda y ese se conoce como acetil-CoA. Esta molécula también se conoce como acetil activado y de hecho este paso de descarboxilación oxidativa se le conoce como activación. Cuando la acetilcoenzima A se forma, digamos que la molécula resultante es una molécula de alta energía. De esta manera, esta puede entrar hacia la mitocondria de una manera mucho más apropiada. Porque normalmente como piruvato no puede entrar a la mitocondria y ser utilizada en el ciclo de Krebs, sino que requiere energía y la transformación a acetilcoenzima A pues le produce esa cantidad de energía requerida. Este es el resultado, muchachos. Esto que está acá es la coenzima A. Miren que es un nucleótido prácticamente. ¿Bien? Es un nucleótido formado por la unión de varios compuestos. Uno es la beta-mercaptotilamina, otro es el ácido pantoténico y el 3-fosfoadenosindifosfato. Todo esto, estos tres grupos funcionales se conocen como coenzima A. La unión de toda esa coenzima A hacia el grupo acetilo se conoce como acetil-CoA. El enlace que une al grupo acetilo con la coenzima A se llama enlace tioéster de alta energía. Cuando es roto este enlace, cuando se produce una hidrólisis para liberar al grupo acetilo, la energía que se libera es enorme. Y esa energía se aprovecha para poder oxidarlo, ese compuesto, dentro del ciclo de Krebs. Entonces, ese es el principio químico de, digamos, el por qué el piruvato debe ser transformado a acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Porque el grupo acetilo que él transfiere, que son grupos de átomos de carbono para la oxidación, debe tener la energía suficiente que le aporta la coenzima A por la hidrólisis. Entonces, cuando este enlace se rompe y aporta, digamos, el grupo acetilo dentro de la mitocondria para el ciclo de Krebs, pues lo hace con una gran cantidad de energía porque la hidrólisis del enlace tioéster produce alta energía. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes.
Profe, entonces ¿Sí? para ver si le entendí, el complejo piruvato deshidrogenasa se encuentra fuera en el citosol, no en la, mejor dicho, en la membrana extramitocondrial, Se o encuentra en está la dentro de membrana, la se encuentra mitocondria. en toda la membrana interna mitocondrial, más bien se encuentra, eh, por así decirlo, muy cerca de la matriz mitocondrial, lista para recibir el piruvato que venga de afuera, ¿listo? Eso es una enzima, es un complejo enzimático que se encuentra enteramente en la mitocondria, ¿listo? Ah, Y ok, su en la función mitocondria. principalmente, como les había dicho, es la de producir acetilcoenzima A a partir del piruvato, y eso pues le proporciona al piruvato energía suficiente para que pueda entrar al ciclo de Krebs. Se llama activación. ¿Listo? Sí, listo, profe. Bueno. Ahora, muchachos, ¿qué sigue? Sigue básicamente lo que se conoce como ciclo de Krebs. Este que está acá es una representación bastante completa de lo que es el ciclo de Krebs en toda palabra. Miren que son, o básicamente consta de unas 8 reacciones en total, ¿cierto? Y parte principalmente de la acetilcoenzima A inicial que teníamos. Es decir, el piruvato ya se transformó en acetilcoenzima A. Entonces, a partir de este paso, comienza el llamado ciclo de Krebs. Bien, entonces voy a mostrarles ahorita cuáles son esas reacciones del ciclo de Krebs para que ustedes pues las interpreten, para que puedan saber a qué nos estamos refiriendo y pues pues, si tienen alguna duda pues no duden en hacerla. ¿bien? Entonces vean aquí por ejemplo tenemos la primera reacción. Esta primera reacción del ciclo de Krebs es una reacción en la cual el grupo acetil, que son de 2 átomos de carbono, ¿sí? Grupo acetilo, digamos que sufre una fusión con una molécula de ese ciclo que se llama oxaloacetato. El oxaloacetato tiene en total 4 átomos de carbono. Es una molécula, digámoslo así, que tiene 2 grupos carboxilos, que son este y son este que está acá. Una molécula que tiene 2 grupos carboxilos. Cuando ella sufre la adición de 2 átomos de carbono del grupo acetil, ¿sí? Produce una molécula que se conoce como citrato. Eso se llama la primera reacción, que es la producción de citrato. En esa producción de citrato, miren que los 2 átomos de carbono de la coenzima A con los 4 átomos de carbono del oxaloacetato suman 6, es decir, que se forma una molécula de 6 átomos de carbono, que es el citrato. De ahí el nombre también del ciclo del ácido cítrico o la producción de ácido cítrico o citrato, también conocido, que es una molécula de 6 átomos de carbono. Miren que 2 átomos de carbono provienen de quién? De acetilcoenzima A, y los otros 4 provienen del oxaloacetato. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ese es el llamado citrato. La segunda reacción del ciclo de Krebs es que este citrato se transforma a su isómero, que es el isocitrato. ¿Qué es lo único que ocurre en esa molécula, muchachos? Como ustedes pueden observar, miren, el grupo H que se encuentra en este átomo de carbono se mueve hacia abajo. Miren que aquí arriba y ahora pasa aquí hacia abajo. Este citrato y el isocitrato son exactamente, tienen la misma cantidad de átomos porque son isómeros. Es decir, que este también tiene 6 átomos de carbono. ¿Sí? Luego el isocitrato sufre una primera descarboxilación oxidativa, en donde en presencia de NAD+, y se produce NADH. Es la primera de las moléculas de NADH que se produce, pero también se libera CO2. Entonces, este isocitrato pierde una molécula de dióxido de carbono. Cuando la pierde, sale en forma de CO2 y la molécula resultante se conoce como alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, como ustedes pueden ver, tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vean que ya aquí las moléculas resultantes tienen un carbono menos. Aquí en este paso ocurrió una oxidación. ¿Sí? Una oxidación, porque se está liberando CO2. En el paso siguiente ocurre otro paso de descarboxilación.
esta vez en presencia de coenzima A, que se encuentra en la mitocondria. La coenzima A le produce o le proporciona energía suficiente a la molécula para que pueda continuar los pasos que siguen del ciclo de Krebs. En ese paso también interviene NAD+, y se produce NADH. Pero a la vez, como es una descarboxilación, se suelta otra molécula de CO2. Cuando el alfa-cetoglutarato pierde el CO2, se transforma en un compuesto que se llama succinil-CoA. El succinil-CoA, como pueden observar, tiene en total 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Entonces ven que el número de átomos de carbono de la molécula ha bajado a 4 en total. Teníamos 6. Ahora en cada carboxilación perdemos un átomo de carbono como CO2. Teníamos 6, ahora tenemos 5 y ahora tenemos 4 con succinil-CoA. El paso 5, digamos que en este paso ocurre un proceso bastante peculiar. La coenzima A, o sea, la hidrólisis de esta coenzima A, produce una gran cantidad de energía que es aprovechada para sintetizar GTP, que es un nucleótido trifosfatado de alta energía, o en algunos otros organismos, como las plantas, se produce ATP. Ese GTP sale y produce energía y también se libera la coenzima A del succinil-CoA, ya libre. En ese paso se obtiene el succinato, que es otro intermediario del ciclo de Krebs, que también tiene 4 átomos de carbono. Entonces vean que ya tenemos ya un NAD, aquí hay otro NADH, tenemos ya 2 moléculas de CO2, una aquí y otra acá. Entonces ya tenemos ¿cuántos NADH? Tenemos ya 2 NADH liberados y tenemos 2 dióxidos de carbono liberados. El succinato sufre una siguiente oxidación mediada por la coenzima FAD, y esta FAD, cuando actúa aquí en esta oxidación, se produce el FADH2, que es una coenzima reducida de alta energía que ustedes ya la conocen, que aquí se obtiene un FADH2 y la molécula de succinato pasa a fumarato. La única diferencia entre succinato y fumarato es que cuando ocurre la descarboxilación oxidativa en este paso, se produce un doble enlace entre el carbono 1 y el 2. El 2 y el 3, perdón. Es este doble enlace que ustedes ven acá. ¿Sí? La enzima del paso 6 se llama succinato deshidrogenasa. Entonces, este doble enlace que se encuentra acá, digamos que es aprovechado en el paso 7 para adicionar una molécula de agua. El fumarato entonces pasa ahora a malato. El doble enlace es roto y se produce un hidrógeno y un grupo hidroxilo en la molécula. Ese compuesto se llama malato. Y por último, este malato sufre un último paso de oxidación mediada por el NAD+, donde este grupo hidroxilo es oxidado a un grupo cetónico, carbono de enlace oxígeno. Y en ese pasito, muchachos, miren cómo la molécula queda transformada en oxaloacetato, que luego se reincorpora al ciclo y puede volver a continuar. Miren que el succinato y el fumarato tienen la misma cantidad de átomos de carbono, 4 carbonos. El malato también tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y el oxaloacetato también tiene 4 átomos de carbono. Solo cuando viene una molécula de acetilcoenzima A es cuando se genera nuevamente el citrato a partir de los 4 átomos de oxaloacetato y los 2 de acetil que vienen. Entonces, si hacemos el rendimiento total de la molécula, digamos que tenemos en total, voy a hacer aquí la presentación, tenemos, aquí está un balance, miren, del ciclo de Krebs. Si tenemos una vuelta de ciclo, tenemos en este paso inicial, que es el paso de transformación de isocitrato a alfa-cetoglutarato, tenemos una molécula de CO2. De alfa-cetoglutarato a succinil-CoA tenemos otra molécula de CO2. ¿Bien? Tenemos entonces en total 2 moléculas de CO2 producidas. ¿Bien? De NADH en cada paso de pérdida de átomos de carbono, que de vuelta aquí tenemos 6 carbonos,
pasamos aquí a 5 carbonos con el alfa-cetobutarato y luego a 4 átomos de carbono con el succinil-CoA. Tenemos 1, 2 y 3 moléculas de NADH, 3 NADH. Bien. Y también en el paso de succinato a fumarato se obtiene FADH2, que también es una coenzima de alta energía. En un paso de la ruta se transforma en GTP, trifosfato, energía, y pues también se libera coenzima A del paso de succinil-CoA succinato. Aquí en este pasito no se muestra, pero se libera coenzima A, que es todo ese paso nucleotídico que ya habíamos mostrado. Y ese básicamente es el rendimiento en términos de intermediarios de lo que es el ciclo de Krebs. Chicos, ¿hasta ahora alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo vamos? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Entendieron todo? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Chicos, estoy hablando. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? No, señor. Los escucho bastante callados, No, muchachos. señor, no, señor. Yo entiendo a Hasta veces ahora que, lo entendí. yo entiendo que la virtualidad es complicada para dar clases, lo entiendo bastante, pero sí les sugiero, muchachos, y les pido que presten mucha atención, que hagan las preguntas y demás. Yo estoy hablando aquí una cantidad de reacciones que están viendo ustedes y es bueno que ustedes sepan a qué se está enfrentando, a qué se está refiriendo. El tema es bastante de cuidado y complejo para que ustedes aprendan. ¿Listo? Presten atención, chicos, hagan preguntas, no se queden callados. Si tienen alguna duda, si no están entendiendo algo, por favor, pregunten. Pregunten para que no se queden con las dudas. A grandes rasgos, chicos, eso es el ciclo de Krebs. Eso es básicamente lo que es el ciclo de Krebs. Una oxidación global, completa, que ocurre en la mitocondria de todo ese componente metabólico que es la acetilcoenzima A para producir dióxido de carbono, coenzimas de alta energía, síntesis de un derivado parecido al ATP y pues también, en este caso, pues el síntesis de GTP, que es un nucleótido trifosfatado de alta energía. Y también, pues, en ese paso también se lleva estas coenzimas de alta energía para la síntesis de, en este caso, de ATP, como está en la cadena de transporte de electrones. Chicos, ¿no hay dudas, no hay preguntas entonces? A ver. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, yo voy entonces a terminar la parte de ciclo de Krebs y lo voy a dejar pues digamos, la última parte, que es lo que es cadena de transporte de electrones para que ustedes visualicen qué ocurre en la mitocondria como tal, entonces ya para que se vayan contextualizando y luego pues ya simplemente armamos lo que es la parte final de discusión. Entonces, voy a seguir compartiendo acá un momentico. Y entonces, bueno, aquí está, voy a repetir de nuevo. La primera reacción, que es la primera, digamos, esto se llama vuelta de ciclo, que es una reacción completa, una serie de 8 reacciones completas. Inicia con el paso 1, que es la llamada condensación. Se une oxaloacetato con el grupo acetilo, ¿cierto? La segunda reacción se llama isomerización, donde se produce a partir del citrato obtenido un isocitrato que modifica la posición del grupo hidroxilo. El paso número 3 es una oxidación, donde se libera una molécula de dióxido de carbono del isocitrato para producir alfa-acetolutarato. Luego, el paso 4 es otra oxidación, particularmente hablando, que también libera un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono para obtener finalmente succinil-CoA a partir del alfa-acetolutarato.
El paso 5 es una reacción en este caso, de fosforilación y pérdida de grupo de la coenzima A, ¿cierto? Que es otra oxidación global. Eso libera coenzima A y obtiene la síntesis necesaria para producir GTP. Esa alta energía liberada durante la pérdida o la oxidación de este enlace de coenzima A se usa para sintetizar GTP o genaletil trifosfato. El succinato obtenido sufre otro paso de oxidación. La reacción se llama oxidación, que produce del succinato produce fumarato, compuesto de doble enlace. En la reacción 7 hay una hidratación, en la cual el fumarato es hidratado para producir malato, ¿cierto? Un hidrógeno y un grupo hidroxilo del agua entran a la doble enlace del fumarato para producir malato. Y el último paso es nuevamente una oxidación, paso 8, que transcurre con la formación final de oxaloacetato para dar toda una vuelta de ciclo. Y como ustedes saben, durante una vuelta de ciclo se obtiene, en este caso, 2 moléculas de CO2, coenzima A, una, 3 NADH, un FAH2, una molécula de GTP y 2 protones totales que van a la cadena de transporte de electrones. Ahora, el FAH2 se conoce también como el primo del NADH. Es un dinucleótido reducido de flavina y adenina, que es esta molécula que se encuentra acá. También es un transportador de electrones. Y el FAH2 transporta electrones de una manera muy similar al NADH, solo que él lo hace pues de a un electrón por vez. Y son los 2 átomos de nitrógeno que se encuentran aquí en rojo quienes se encargan de transportar electrones. En resumidas cuentas, el FAH2 se llama así porque también, adicional a los 2 electrones que transporta, también transporta 2 protones unidos a la molécula, que son estos que están acá. Y al hacerlo, también transporta cada uno de los nitrógenos uno de los electrones que son compartidos. Y eso es básicamente, a grandes rasgos, pues lo que es el FAH2. Aquí está el ciclo de Krebs bastante detallado también. Se muestra todo el rendimiento global que habíamos visto. Miren la cantidad de NADH obtenidos. Son 1, 2, 3 NADH, un FAH2, ¿ven? Una molécula de GTP, genaletil trifosfato, y salen 2 moléculas de CO2, son las que están obtenidas. Y básicamente, chicos, eso a grandes rasgos es el ciclo de Krebs. La importancia del ciclo de Krebs a nivel metabólico es que, digamos, proporciona no solamente la oxidación de las moléculas nutricionalmente importantes, sino también que produce intermediarios para otras vías metabólicas. ¿Cuál es? La síntesis de ácidos grasos, que se da a partir del citrato, que es este compuesto que estoy mostrando de 6 átomos de carbono. El citrato es un precursor para la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de aminoácidos que nuestras células requieren ocurre a través del compuesto que se conoce como alfa-acetoluterato, que es este que se encuentra acá, que es un compuesto que le sirve a la célula para producir o sintetizar aminoácidos. También el alfa-acetoluterato y el oxaloacetato se usan para sintetizar nucleótidos de purina y pirimidina. Está el oxaloacetato y el mismo alfa-acetoluterato le sirven a las células para sintetizar nucleótidos. El oxaloacetato lo usan nuestras células también para cuando exista baja producción de glucosa, para poder reponerla en un proceso que se llama gluconeogénesis o síntesis de glucosa a partir de precursores no grasos. Y por último, el succinil-CoA, este compuesto que se encuentra acá, obtenido en el ciclo de Krebs, se utiliza para sintetizar el llamado núcleo de porfirina, que es el llamado de los grupos hemo, que ustedes ya conocen cuando vimos proteínas, cuando vimos hemoglobina, que el grupo hemo se obtiene de la unión de un hierro con el núcleo de porfirina, que es un anillo de 4 ciclos de nitrógeno. Ese anillo de porfirina pues se sintetiza a partir del succinil-CoA. Y como pueden observar, muchachos, también estos compuestos, digamos, muchos de los que estoy mostrando actualmente, están muy relacionados para la síntesis de aminoácidos. Miren, por ejemplo, que el alfa-acetoluterato se utiliza para sintetizar glutamina, prolina, arginina, ¿bien? Y también el oxaloacetato se usa para producir aspartato y también otros compuestos como serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina
y triptófano, mientras que el glucinil-CoA se utiliza para sintetizar porfirinas y el grupo E. ¿Sí? Chicos, eso es básicamente lo que es el ciclo de Krebs. No, si no hay preguntas, pues yo voy a dejarlos ahorita con un video para una animación para que ustedes vean, digamos, qué es la cadena de transporte de electrones a nivel de la mitocondria, para que ustedes vayan revisando. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita ahorita particular, no sale del tema. ¿No hay preguntas? Profe, ¿usted va a dejar ayer sobre esto? Sí, sí, hay un taller particularmente hablando de eso, para que ustedes sepan. No sé si tienen otra pregunta, chicos. ¿No más preguntas? Profe,